Buen día. Hoy nosotros vamos a presentarles lo que es el método de bisección para poder encontrar la raíz de una función. Antes que nada, voy a comentarles un poco de lo que es el método de bisección. Pues el método de bisección es un algoritmo de búsqueda de raíces, recordando que una raíz de una función es aquella donde un valor de x cumple con la condición donde f de x sea igual a cero. Entonces, trabaja dividiendo el intervalo a la mitad y seleccionando un subintervalo que contenga la raíz. Esto se logra llevar a cabo a través de varias interacciones que son aplicadas en un intervalo para por medio de ello encontrar la raíz de la función. Este es uno de los métodos más sencillos y de fácil intuición para resolver ecuaciones de una variable. También se le conoce como el método del valor intermedio. Este método se basa en el teorema del valor intermedio, el cual establece que toda función continua f en un intervalo cerrado AB toma todos los valores que se hallan entre f de A y f de B. Esto es que todo valor entre f de A y f de B es la imagen de al menos un valor en el intervalo AB. En caso de que f de A y f de B tengan signos opuestos, el valor 0 sería un valor intermedio entre f de A y f de B, por lo que con certeza existe un punto en AB que cumple con la condición de f de x igual a 0. De esta forma se asegura la existencia de al menos una solución de la ecuación f de x es igual a 0. A continuación vamos a resolver el siguiente problema. Nos está pidiendo que encontremos una raíz de la siguiente función dentro del intervalo de menos 2 a 5 con un margen de error de 0.1. Tenemos que f de x es igual a x cuarta menos 7x cúbica más 13x cuadrada menos 45x menos 50. Ahora, aquí tenemos los datos. Nuestro margen de error es de 0.1. El margen de error nos ayuda a obtener un resultado con mayor exactitud a la hora de encontrar la solución para el valor de f de x. Tenemos que x1 vale menos 2 y x2 vale 5. Previamente se tabuló y se graficó la función para observar cómo se comporta gráficamente. Aquí podemos ver el punto donde x es igual a menos 2 y donde x es igual a 5. Podemos observar que la gráfica contiene una raíz dentro de ese intervalo. Entonces, ahora continuamos a elaborar nuestra tabla para poder obtener el valor donde x va a ser igual a 0. A continuación, vamos a elaborar la tabla para obtener el valor de x donde se cumple la condición f de x es igual a 0. Tenemos estas columnas: número de aproximación, x1, x2, xm, f de x1, f de x2, f de xm, f de xm menor o igual al margen de error y f de x1 por f de xm menor a 0. Ahora continuamos a hacer la primera aproximación. Colocamos un 1. Ahora para la celda de x1 seleccionamos el valor que teníamos aquí. Y lo mismo para x2. Ahora, para obtener el valor de xm, debemos de sumar x1 más x2 dividido entre 2. Nos da 1.5. A continuación, vamos a evaluar la función en x1.
y nos da como resultado 164. Ahora debemos hacer lo mismo para f de x2 y f de xm. Podemos simplemente copiar el código y sustituimos los valores. Ahora seleccionamos x2. Nos da como resultado menos 200. Y repetimos lo mismo para f de xm. Y nos da como resultado menos 106.8125. Ahora para la columna donde f de xm es menor o igual al margen de error, debemos establecer una condición en la cual si el valor absoluto de f de xm es menor o igual al margen de error, debemos recordar que debemos insertar los signos de pesos ya que es un dato fijo. Ahora, si el valor absoluto de f de xm es menor o igual al margen de error, nos debe demostrar solución. En caso contrario, debe demostrarnos otra aproximación. Y como podemos ver, nos arroja otra aproximación. Ahora, para la última columna, debemos de multiplicar f de x1 por f de xm. Esta columna nos va a ayudar a obtener los nuevos valores de x1 y x2 para aproximarnos al valor donde la x se cumpla la condición f de x igual a 0. Ahora, para la última columna, debemos de multiplicar f de x1 por f de xm. Este valor nos va a ayudar a obtener los nuevos valores de x1 y x2 para así poder obtener el valor donde x permita que se cumpla la condición donde f de x sea igual a 0. Entonces multiplicamos f de x1 por xm. Ok. Ahora continuamos con la siguiente aproximación. Aquí debemos de seleccionar la celda anterior y agregarle más 1. Ahora, para obtener los nuevos valores de x1 y de x2, debemos establecer ciertas condiciones. Primeramente, para x1, sí, f de x1 por f de xm es menor a 0, f de x1 mantiene el mismo valor. En caso contrario, f de x1 ahora va a tomar el valor de xm. Y como podemos observar, x1 sigue teniendo el mismo valor. Ahora, la condición para x2. Sí, f de x1 por f de xm es menor a 0, x2 tomará el valor de xm. En caso contrario, x2 mantendrá su mismo valor. Y ahora observamos que x2 vale 1.5. Ahora, para obtener
los demás valores de las otras columnas nada más arrastramos. Muy bien. Una vez completo el segundo renglón, seleccionamos todo el renglón completo y simplemente arrastramos. Listo. Ahora, una vez resuelto, podemos ver que tomó 11 aproximaciones para saber cuál es el valor aproximado donde x cumple con la condición donde f de x es igual a 0, dándonos como resultado menos 0.8208. Ahora, si analizamos la gráfica, podemos ver que el valor sí cumple con el comportamiento de la gráfica, ya que es aproximadamente en ese valor donde pasa por el eje de las x, o sea, hacia donde f de x es igual a 0. Esto es todo por nuestra parte. Esperamos haya sido de su gusto la siguiente exposición. Que tengan muy buen día.